El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. La innovación tiene un espacio en la radio universitaria. Todos los jueves, de 3 a 4 de la tarde, acompáñanos en Innova UPN, el programa del CINDET en la Pedagógica Radio. Conversaciones sobre innovación, educación y tecnología con invitados que transforman la manera de enseñar y aprender. Innova UPN. Ideas que inspiran, conocimiento que transforma. Señoras y señores, muy buenas tardes. Bienvenidos a Innova UPN, este programa del Centro de Innovación y Desarrollo Educativo y Tecnológico. Para mí es un placer compartir la mesa con el homónimo. ¿Qué tal? ¿Qué le parece? El homónimo bueno. Carlos Alberto Merchán. Profesor Merchán, buenas tardes. Muy buenas tardes, tocayo. Muy buenas tardes aquí a la mesa de la Pedagógica Radio. Y bueno, estamos hoy celebrando los 10 años. También una fiesta para nosotros porque este es el programa número 15. Ah, sí. Llegamos a nuestros 15. Yo pensé que usted estaba celebrando el cumpleaños del profesor Bolán, que nos está por allí también en la radio. Sí, profesor Bolán. Gracias. Mi cumpleaños fue el sábado pasado. Bueno, pero aquí en Colombia se utiliza así. En Francia no es así. ¡Qué mal! No. Sí, el cumpleaños dura un mes. Dura un mes completo. Un mes completo. Pero bueno, de verdad, muchas gracias por su sintonía. Hoy vamos a hablar de un tema que es absolutamente interesante. Nos han escrito varias personas preguntando sobre qué son los sistemas de recomendación de aprendizaje. Pues ustedes saben que en los últimos años los llamados sistemas de recomendación se han de alguna manera colado silenciosamente en las plataformas educativas y son esos algoritmos que de alguna forma sugieren qué leer, qué video ver. De alguna manera cada estudiante tiene una ruta predefinida. Pero bueno, maestro, ¿usted qué sabe de eso, maestro Merchán? Y por supuesto, ahorita vamos con el profesor Philip y nuestra invitada del día de hoy, que es especialista y es representante de un proyecto muy importante en la universidad. ¿Qué sabe usted de los sistemas de recomendación? Bueno, estos sistemas son uno de las perspectivas originales de la inteligencia artificial, por allá desde los años 1956, después del famoso seminario de Dortmund. Los genios que se reunieron allí, Herbert Simon, Wittgenstein, estaban también biólogos de esa época desarrollando trabajos sobre el tema computacional. Pensaron en que estos elementos podían generar tutores inteligentes, los llamaban en ese entonces tutores inteligentes. Entonces, asociado a la máquina de pensar de Skinner, se planteaba que los sistemas computacionales podían llevar el ritmo de aprendizaje de un estudiante y subirle rutas, establecer formas de evaluación y verificación, ¿no?, de la aprendizaje. Exacto, personalizadas. Y por supuesto, eso generó también un revuelo en su época, como lo ha hecho desde 90, cuando llegaron los computadores a la escuela, de si eso va a reemplazar al maestro o no. Y pues bueno, ya hemos hablado de eso, pero esperamos que el día de hoy con nuestra invitada estemos profundizando sobre este asunto con más detalle. Antes de dar paso a nuestra invitada, quiero escuchar la perspectiva grecolatina del profesor Philip Bolán. Muy buenas tardes, señores Carlos, toda la audiencia. Sí, me parece justamente un poquito como un Trump, es un recomendador, pero aquí educativo, que va a sugerir justamente qué leer, qué ver, qué hacer después. Entonces, según la historia del estudiante, es un GPS de aprendizaje con avances, errores, intereses y ritmos. O sea que nos están dando la pauta, es un acompañante, como digo, es un GPS. Entonces, más o menos, para mí esta definición, entonces, una cosa que no es neutral, porque justamente hay decisiones humanas con criterios pedagógicos, riesgos, sesgos, ¿cómo se llama?, encaja a la gente en una cosa. Entonces, la idea es que justamente va a personar recursos o contenidos, como decía el profesor Carlos, o contenidos según el perfil y la historia del estudiante. Entonces, ¿qué tipo de contenido? Entonces, reglas, entonces, recomendación, recursos, actividad, rutas, feedback y hasta conexiones sociales entre pares, grupos o otros. Entonces, la ventaja es que en este momento todo está digitalizado, entonces con los LMS, toda la educación a distancia. Entonces, es un modelo de contenido que es un motor
Entonces, que va, como digo, es un GPS, básicamente. Sí, es clara la postura, Para es clara. estudios. Esto ya tiene un avance posterior que seguramente en otro programa vamos a ver, que es el concepto que se está manejando de singularidad tecnológica, que ya es otro nivel, que lo abordaremos en su momento. Permítanme, por favor, hacer la introducción de nuestra invitada del día de hoy, la maestra Dora Manjarrés, que es también docente de aquí de la Universidad Pedagógica egresada, contemporánea. Contemporánea, Sí, no, usted se ve muy deteriorado. Usted se ve muy deteriorado al lado de la profesora. No diga que contemporánea. Esos dones solamente los tiene Dorita. No, digamos, vamos a editar eso, pero no que no es... Bueno, fuera del chiste, de verdad, es una maestra insignia aquí de la universidad. Nos hemos encontrado en varios escenarios mediáticos, desde el CINDED, en entrevistas, y por supuesto para nosotros es un placer tenerla en esta tarde en Innova UPN. Maestra, muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes para todo el público la audiencia de este programa. Gracias por la invitación a ambos Carlos. Bueno, maestra, eres la representante, la líder, la encargada del proyecto EPAI, y esto está con otro, digamos, anudado a otro elemento. Cuéntanos primero qué es ese proyecto, cómo se vincula a la universidad, cómo llega a la universidad allí, porque es un proyecto pues de la Unión Europea, tiene ciertos proyecto recursos. Erasmus Sí. con la convocatoria de varias universidades a nivel mundial. Sí, y nosotros, bueno, he tenido la oportunidad de estar en algunas, y nosotros efectivamente estamos liderando unas cosas interesantes. Va a haber una publicación, un encuentro en Yucatán, México, bueno, en fin, mil cosas que ya nos contará la maestra. ¿Cómo llega la Universidad Pedagógica a ese proyecto de país? Erasmus es etcétera? Tienes la palabra, maestra. Bueno, les cuento. La Universidad Pedagógica Nacional desde 2008 casi viene participando en diferentes redes que se piensan la inclusión, la educación superior incluyente y accesible. Empieza hace muchos años con la participación de un grupo de profesores de la Facultad de Educación participando en la red alternativa, que de hecho es una de las redes que va a participar ahora en el congreso del que estaba hablando Carlos. Posteriormente genera un proyecto Erasmus en 2015 que se llamó Acacia, que buscó hacer para la educación universitaria centros de apoyo educativo y profesional. Termina este proyecto en el cual pues generamos un CADEP. En la Universidad Pedagógica Nacional tenemos el CADEP. ¿Qué significa CADEP? Centro de Apoyo Educativo y Profesional. Básicamente es una unidad académica en la Universidad Pedagógica que apoya académicamente a los estudiantes desde diferentes servicios, con unos módulos para buscar apoyarlos, empoderarlos, cultivar hábitos de estudio. ¿Es servicio para toda la universidad? Sí, es para funcionarios, estudiantes y docentes. CADEP, muy importante. CADEP. Y también hay un módulo allí muy importante que es el módulo Innova, y que en la universidad hacemos el módulo Innova y Empodera, y allí se hace todo lo que tiene que ver con innovación educativa. Desde este CADEP se continúa en articulación con estas redes, y es allí donde recibimos la invitación para participar en un segundo proyecto Erasmus, que es el proyecto EPAI. El proyecto EPAI, Entornos Personales de Aprendizaje Inteligentes, busca básicamente crear un ecosistema educativo de gestión de los entornos personales de aprendizaje mediado por inteligencia artificial. ¿Qué es lo que busca? Busca generar, por eso digo un ecosistema, porque no solamente el recurso de la plataforma, sino que lo que busca es generar todo un modelo pedagógico, un sistema pedagógico y educativo y didáctico que permita, desde la posibilidad de entender el aprendizaje, desde las preferencias de aprendizaje, poder personalizar entornos. Yo quiero alentar aquí a la audiencia que entienda un poco más el tema del proyecto que lidera la profesora Dora Manjarrés desde la Universidad Pedagógica. Este es parte de los ejercicios que la Facultad de Educación, los programas que allí están alojados, tanto los de pregrado como de maestría, han venido adelantando ya desde hace muchos años, desde incluso la fundación de la Sala de Tiflología de la Universidad Pedagógica Nacional en 1992, y que va gestando después proyectos internacionales que dieron como resultados aplicativos, tecnológicos de carácter digital, sí. Artefactuales también, para permitir el acceso a las personas con discapacidad motora, auditiva, visual a los entornos de aprendizaje. El proyecto
proyecto ha sido sostenido y las generaciones nuevas han venido entrando a continuarlo como parte de la innovación educativa. ¿Por qué está invitada la profe Dora y por qué hablamos el día del PAI? Primero porque la queremos Eso mucho. sí, Es indiscutible. para que también Fili lo sepa, es porque este es uno de los elementos que la universidad ha venido innovando, porque es una de las 2 universidades que participó en el proyecto Acacia de Colombia, que fue la Universidad Pedagógica y la Universidad Distrital, y que dio como resultado el CADE, pero este es un ejercicio de innovación al interior de las aulas, porque siempre de la universidad, porque siempre se piensa que es tarea de las aulas. Exacto. Resolver esos problemas de presión de un chico, de su orientación profesional, de no entender una materia y buscar las tutorías con el profesor. Esto en el proyecto Acacia se recoge. Y este nuevo proyecto, el PAI, además, quiere no solamente lograr esa posibilidad de accesibilidad, sino permitir una mayor cobertura. Entonces, esto es un ejercicio de innovación que por eso estamos el día de hoy acá, para que todos los radioescuchas, y especialmente Philip, lo entiendan. Bueno, señor, si me permite. Dale. Si me permite, no olvides que mi esposa trabajó en el proyecto. Oiga, ¿qué es esto? Yo no sabía eso. Entonces, primero estuvo justamente contratada por la profesora y todo el grupo, y además yo lo vengo siguiendo el proyecto desde antes, porque justamente como es un proyecto que nació en Irlanda en el 2001, en los entornos personales de aprendizaje, y lo estamos dictando justamente a varios estudiantes desde hace años, porque es necesario. Es decir, que la ventaja es que permite también un poquito hacer un estado del arte de qué están utilizando como herramientas, saber un poquito adaptarse a ellos, cuál es su entorno de aprendizaje, porque ¿cómo se llama? Jordi, no recuerdo su nombre español, que tiene un discurso muy bueno, que logramos justamente entrevistarlo sobre la temática. Entonces, para mí es básico enseñarse justamente, y nosotros iniciamos casi todas las clases pidiendo a los estudiantes que hagan su propio entorno personal de aprendizaje. El Personal Learning Environment Play. Pero digamos que... Sí, exacto. Entonces, por eso el programa de hoy es de sistemas de recomendación. Hacía la claridad la maestra Dora, muy interesante, que desde el enfoque educativo estas recomendaciones, pues bueno, son herramientas no solamente informáticas, sino orientadas a personalizar el aprendizaje. Exacto. Pero la idea con la IA es los pasos agigantados sobre la adaptación frente a las necesidades de los estudiantes. No solamente con ese discurso de el tipo de aprendizaje, los ritmos de aprendizaje, sino que efectivamente por reiteración, por gusto, hay una cantidad de elementos del orden informático técnico que en efecto aplican para el aprendizaje. Yo quiero ahí, el profesor Merchan ha trabajado bastante sobre eso, porque estamos hablando de Machine Learning, ¿no, profesor? Sí, estamos en el Deep Web, perdón, no, Deep Web no, Deep Data. Deep Learning, de hecho. Y la profundización de las rutas de aprendizaje, las posibilidades de retención que estos medios digitales funcionan. Quiero recordarles que aquí la maestría en tecnologías de la información aplicadas a la educación desarrolló un trabajo precisamente de perfilamiento de los estudiantes para evitar la pérdida del año escolar por la matemáticas, orientado por el ingeniero Oscar Méndez, ya egresado de nuestra maestría. Entonces, estos entornos nos dan una posibilidad que antes el maestro, el buen maestro podía perfilarlo, pero ahora con el número de estudiantes en el aula, pero también con las condiciones de discapacidad que tienen los chicos, pues es necesario. Y por eso lo importante del proyecto en términos de poder tener múltiples voces, profe Dora, yo quisiera que antes de profundizar sobre esto que estaba diciendo yo, nos cuente también quiénes participan en este proyecto y qué hemos aprendido de ellos nosotros como universidad. Bueno, ampliar un poquito, de todas formas también dar un crédito a la profesora Nair de Salazar, el proyecto Manos y Pensamiento, que también es quien gestiona inicialmente, yo lo heredo, heredo posteriormente como esta línea de investigación. Bueno, pues contarles que... ¿Cuando eras estudiante? ¿Desde que eras estudiante te metes en esta línea? No. Yo empiezo a trabajar en la licenciatura con la profesora Nair, desde también la especialización que hice en comunicación aumentativa y alternativa. Y ahí es donde empiezo a mirar como todas estas otras posibilidades. Y bueno, de ahí va surgiendo una ruta que por el camino nos lleva a tomar el CADEP. Pero que este es un consorcio de 11 universidades. Y lo más interesante es que tiene un asiento en lo pedagógico, y es donde la Universidad Pedagógica Nacional dirige el módulo de innovación didáctica para mirar no solamente, un poco quería profundizar acá antes de decir las universidades, no solamente las rutas o perfiles
de los estudiantes, sino las preferencias de aprendizaje. Creo que ahí es donde está una de las pautas innovadoras, y es que se parte no solamente de los gustos, de los perfiles y de las rutas, sino de las preferencias. Y desde las preferencias vincular los principios de motivación, de recepción de la información y de respuesta de la información basados en el diseño universal del aprendizaje y en la accesibilidad web. Creo que esos dos elementos son muy importantes porque cuando se diseña desde allí, con estas pautas, la perspectiva cambia. Sí, Tatiana Contreras, que es una psicóloga que también tomó el curso y dio los créditos allí al curso, ella utiliza el diseño en lo que estás diciendo para adultos mayores. Con esta perspectiva de inclusión y los resultados son muy interesantes desde el diseño justamente del curso. Como enfoque y como herramienta. Como enfoque y como herramienta, ambas maneras. Bueno, y ahora sí contarles entonces que tenemos aquí la participación de universidades de Europa y de América Latina. Por Europa tenemos entonces la UNED de España, que es desde el Grupo de Inteligencia Artificial quien pone su cuota allí en este campo. Tenemos la NOVA de Portugal, la Universidad NOVA de Portugal, y la Bucarest de Rumania. Desde Latinoamérica tenemos en Colombia la Corporación Universitaria Rafael Núñez de Cartagena y la Universidad Pedagógica Nacional pues de Bogotá. Desde México tenemos la Universidad Autónoma de Aguascalientes y la Universidad Autónoma de Yucatán. Desde Nicaragua está la Universidad Tecnológica de La Salle y la Universidad Americana. Y desde Perú la Universidad Nacional Federico Villarreal y la Universidad Católica de Santa María. Este es nuestro equipo. Sí, he tenido la oportunidad de estar en algunas reuniones y el liderazgo de la Universidad Pedagógica es notorio. Notorio no solamente en términos de compromiso, no solamente en términos de producto, no solamente en términos de la calidad de las personas que están en los equipos, sino de verdad el conocimiento de la forma de enseñar se pone por encima de lo técnico, que eso es lo importante y esa es una insistencia que ha hecho tanto Philippe como el profesor Merchan, porque no se trata de aparatos, se trata de personas pensando cómo optimizamos el aprendizaje a través de. Puede ser una tiza, un carro, un juguete o una tablet. No, ahí la mediación sigue en segundo lugar y lo importante considero yo que es la concepción de lo pedagógico y lo didáctico, maestro Merchan. Amigo Philippe, seguramente usted recibió clase personalizada de este asunto a través de tu esposa, por supuesto. ¿Cuáles son las ventajas de estos entornos de aprendizaje mediados por inteligencia artificial con rutas autónomas centradas en el interés de los chicos o de las personas que accedan a él? Bueno, como decía Carlos, justamente tenemos varias formas de aprendizaje y el problema que tenemos en este momento es la sobrecarga de información. Entonces, ¿cómo vamos a estructurar esta información? Por ejemplo, cuando estamos dictando un tema, voy a tomar el blockchain, por ejemplo. Entonces hay una cantidad de información demasiado importante y la idea es ir a un ritmo, porque el estudiante no sabe por dónde ir. Entonces tenemos que justamente procesar, darle la ruta. Es decir, que básicamente lo que necesitamos es darle una ruta para que sepan dónde tomar el camino, dónde tiene que ir poco a poco. El maestro viene a ser aquí, es por eso que necesitamos el humano. El humano viene a ser el que lo va a guiar. Pero tenemos que saber qué está utilizando. Si está, por ejemplo, hay mucho que se está formando por YouTube. En este momento tú compras un dron, ya no nadie lee el manual, todo el mundo va a YouTube, ¿listo? Pero en YouTube tenemos que ver justamente qué tipo de información. Entonces ahí tenemos que clasificar, ser la parte curación de información. Entonces necesitamos saber cómo está aprendiendo y según esto tenemos que orientarlo. Entonces esta IA lo que nos va a rebotar son varios temas, pero no nos conoce. Entonces ya poco a poco sí, el profesor habló del deep learning y entonces ya va más profundo en este momento, ya puede tomar más parámetros. Lo vemos justamente la importancia de la IA. Voy a tomar un tema totalmente distinto de educación, donde hay más presupuesto, que es el tema militar. Vemos la IA cómo está justamente en este momento incursando en Ucrania con tema de Palantir y con esos datos ya se permite hacer a distancia justamente pilotear una guerra. Entonces es impresionante justamente los datos que nos están rebotando, como justamente tenemos un tablero del estado del estudiante, si ponemos una cámara vemos cómo se está moviendo y todo eso, pero si tenemos 100 estudiantes no los podemos mirar todos. Entonces ya nos puede decir, ojo, ese se está durmiendo, tienes que apoyarlo. Sí, Carlos Hernán se durmió, así. Sí. Carlos Alberto no.
Roberto estaba castigado. Eso pasa. O si no, por ejemplo, está más acostumbrado a leer o está más acostumbrado a ver video, entonces ya vamos a personalizar justamente su aprendizaje. Es decir, que es un componente esencial en este momento. Maestra... Sin la IA, con toda la educación a distancia, sí. No, digo que tenemos tantos estudiantes y además ahora con la educación a distancia, entonces es un complemento necesario. Es decir, que en este momento, como digo, lo están mirando un reportaje por eso sobre el tema de conflictos y el conflicto que se está preparando. Entonces, en este momento la tecnología no es una opción, es una necesidad. Y la IA es la matemática de la educación, podemos decir. Maestra Dora. Algo muy interesante, por ejemplo, el planteamiento de este ecosistema que está haciendo EPAI, tiene que ver no solamente precisamente con el sistema de recomendación, sino que este está complementado a través de tres sistemas más, subsistemas más. Está la recomendación, pero está un sistema de seguimiento, uno de autoevaluación y uno de credencialización. ¿Qué es lo que podemos hacer con esto? Que no solamente la IA se prepare para entender y organizar y leer el perfil y recomendar. Que eso es lo que hace Netflix. Eso simplemente, según lo que viste, yo te recomiendo esto. A través de la huella autobiográfica tecnológica que va dejando el estudiante, sino que además hay un sistema que permite que uno se autoevalúe y haga seguimiento de la calidad y la pertinencia de lo que está mirando, de lo que está consultando y de esa recomendación. Y hay otro subsistema allí que le permite generar posibles seguimientos de lo que hace. ¿Es pertinente, no es pertinente? ¿Lo estoy usando, no lo estoy usando? ¿Qué nivel de utilidad le estoy dando para mi proceso formativo o para el interés que yo tengo? Porque además también puede ser para el disfrute, ¿sí? O sea, no necesariamente académico. Pero ¿qué nivel de utilidad le estoy dando? ¿Qué tan pertinente y efectivo está haciendo? Y para eso está el proceso de seguimiento y luego de autoevaluación para finalmente además tener el sistema de credencialización que no solamente te recomienda material y contenido, sino procesos de formación que te permitan desde las universidades socias credencializar, o sea, certificarte en esos contenidos, y tienes una carpeta de seguimiento que te permite allí. Y la IA a través de esto pues se va también generando procesos de recomendación. Entonces es todo un proceso. Maestro Merchan. Antes de irnos a nuestro primer break de comerciales, quiero recordarles que solo hay un break. Sí, quiero primer y único break. Quiero recordarles que son mensajes institucionales, además. Sí, quiero recordarles que nos pueden seguir por iVoox, por YouTube Podcast, y nos encuentran allí en los programas de las versiones, y que estamos celebrando 10 años de la Pedagógica Radio, que pronto estará en la Feria del Libro en transmisiones en vivo con nuestro máster. Tenemos unas sorpresas increíbles. Ya pronto estaremos dando el panorama para que nos encuentren en la Feria del Libro de Bogotá. Profesora, la voy a dejar con una pregunta para irnos a este break. O sea, no la respondo ahorita, sino... Sí, cuando volvamos. Correcto. Yo soy un estudiante de la Universidad Pedagógica o un maestro de la Universidad Pedagógica que entra a este curso de PAI. ¿Cuál es la ruta que sigo y cómo me inscribo? Y ¿cómo es la dinámica? ¿Cuál es la dinámica? Y ya sabemos que salimos con certificación y demás, pero ¿cómo es la dinámica ahí? Para que se hagan una idea los profesores de cómo podrían pensarse en sus ambientes de aprendizaje digitales, entornos personalizados con orientación a través del uso de la inteligencia artificial. Entonces vamos a la pausa institucional profesor, y ya regresamos. Philip, no se vaya. No se vaya, profesor Philip, no se duerma. Estás escuchando Innova UPN. Hola, mi nombre es Carlos López y soy el director del programa Innova UPN. Carlos Merchan, compañero del Centro de Innovación y Desarrollo Educativo y Tecnológico de la Universidad Pedagógica, y estamos aquí en la Pedagógica Radio, que está de celebración. 10 años al aire. Un abrazo para todo el equipo de producción de esta importante emisora universitaria que produce contenidos sobre educación y todo lo que tiene que ver con la comunidad educativa. Además que acerca a la Universidad Pedagógica al proyecto de nación, reconstruyendo el tejido social a través de esta emisora. Por eso queremos alentarlos a que continúen esta labor maravillosa desde las aulas de la Pedagógica, transmitiendo saber pedagógico. La Pedagógica Radio,
10 años tejiendo voces, construyendo saberes. Agéndate los jueves a las 3 de la tarde con Innova UPN. Un programa del CINDET en la Pedagógica Radio. Innovación, tecnología y educación en una sola sintonía. Innova UPN. Volvemos aquí a Innova UPN en esta tarde de jueves, donde hablamos de todos los procesos de innovación que pueden asumir los docentes y las maestras y maestros del país que nos escuchan. Bien, estamos hablando de un proyecto que se llama el proyecto EPAI, que como explicaba la maestra Dora Manjarrés, tiene varios subsistemas. Y en este momento, pues además de ser un sistema de recomendación, entienden ustedes que es por parte de la Unión Europea, y esto tiene una serie de garantías, una serie de revisiones, una serie de elementos. Antes de decirnos, antes de responder la pregunta del maestro Merchán de qué encuentra un estudiante ahí, ¿cómo fue esa parte institucional? Que es muy rigurosa, es muy, o sea, no es tan caribeña, si se me permite el concepto, sino es muy rigurosa. ¿Cómo fue esa comunicación administrativa, si se quiere, de este proyecto con la Universidad Pedagógica y la Unión Europea? Sí, hay algo muy importante del proyecto y es que uno de sus objetivos es que logre en cada una de las universidades participantes incluirse en las políticas institucionales, porque si un proyecto de estos no se incluye en la estructura institucional, pues no tiene sentido, queda como un proyecto aislado. En la universidad lo tenemos anclado a diferentes lugares, está anclado pues obviamente al Centro de Investigaciones, en tanto es un proyecto de investigación institucional internacional, pero además está anclado a la Vicerrectoría Académica a través del CADEP, el Centro de Apoyo y Desarrollo Educativo Institucional, al doctorado a través del énfasis de sujetos y escenarios de aprendizaje, y a las facultades de educación que hacen parte del proyecto, que son la Facultad de Educación y la Facultad de Ciencia y Tecnología. Entonces tiene varios anclajes en los que ha tocado hacer revisiones, mirar, adecuar, por ejemplo, vocabulario, porque pues no en todas las universidades y en todos los lugares las palabras son lo mismo, o las intenciones, por ejemplo, universidades que tienen más ingenierías, más matemática, como que ubican los contenidos hacia allá, mientras que la Universidad Pedagógica, que es formadora de formadores, sí, pues tiene un énfasis distinto, y esto ha implicado unas adaptaciones. También ha implicado generar en cada una de las universidades, porque el profesor Philip lo decía ahorita, a veces se entran los usuarios y no saben qué hacer en el ecosistema. Sí, entonces, que ahí va la pregunta. Ahí va la pregunta del profesor. Y no saben, entonces sí ha implicado generar capacidad instalada, y para eso hemos generado los cursos de uso y aprovechamiento de entornos personales de aprendizaje para docentes, para estudiantes, para gestores, que implican que primero se sepa qué es un ambiente, cómo generar un PLE, cómo trabajar, para que cuando entren al sistema ya se tenga en cuenta, es que esta es la organización y la gestión de mi aprendizaje y lo puedo hacer de X o Y forma. Eso también nos ha implicado en la universidad, formar a los posibles usuarios del sistema. Bueno, como ven, estamos aplazando la respuesta para que usted se quede hasta el final del programa. Así que vamos a ponerle un nombre a ese estudiante. Ese estudiante se llama Philip. Entonces, Felipe Bolaños. Bueno, Philip, nos trae aquí nuestro amigo Carlos una clasificación amplia de los sistemas de inteligencia artificial y recomendación pedagógica, que están mediados según su lógica, basados en contenidos, ambientes que recomiendan esencialmente recursos similares a los que el estudiante ya consumió o fue valorando, usando atributos parecido a Netflix, como decía Carlos, filtrado colaborativo, que tiene que ver con patrones de usuarios similares, entonces agrupaciones que pueden generar actividades conjuntas basados por intereses cruzados, basados en conocimientos o reglas según la utilidad y la utilización de elementos pedagógicos diseñados por los maestros y los expertos, híbridos que combinan dos o más de estos anteriores entornos,
y finalmente contextuales, que incorporan variables disponibles en el contexto, según tiempo, dispositivo, objetivo, situación, clase. ¿Quién puede conectarse a tal hora? Exacto. ¿Con qué profesor coinciden? Sí. Y todo esto para ajustar las recomendaciones frente al usuario que ingresa al aula. ¿Qué otros conoces tú, Fili? Bueno, en este momento, es decir, yo recomiendo justamente el PIX en Francia. No sé si conocen el PIX, que antes era el C2I. Es decir, que lo que primero que tenemos que hacer es una evaluación, un poquito cómo conocen estas herramientas, porque la idea no es recomendar si tiene acceso o no. Es decir, que la uniformidad que se quiere hacer justamente en este momento en América Latina es interesante si conocemos justamente las capacidades instaladas. Por ejemplo, durante un momento había muchas guerras entre el tema de, ¿cómo se llama?, Blackboard y los CMS, entonces, ¿cómo se llama?, no recuerdo el nombre. Y entonces, si no utiliza las mismas herramientas, eso es complicado. Entonces, tenemos que agilizar esto, tenemos que saber qué está utilizando. El tema del trabajo colaborativo también es un tema importante. Entonces, el PIX, que antes era el C2I, que era obligatorio hasta en Colombia para la gente que pasan doble maestrías con Francia, es decir, evaluar sus competencias no solamente informáticas, también informacional. Es decir, que tenemos que saber qué tipo de información está consultando. Por ejemplo, en este momento, cómo está utilizando la IA, cómo está utilizando Wikipedia, porque el problema se habla del promptoring, pero si no sabemos cómo están utilizando las herramientas, puede ser catastrófico también. Es decir, hacer una recomendación. Sí, claro. Bueno, nos vamos acercando a la respuesta. No, pero por ejemplo, la promoción que está haciendo para esta plataforma de streaming, Carlos, es decir, que si tú eres de ciertos partidos políticos o religiosos, a veces te puede, ¿cómo se llama?, caer mal, según el contenido que estás proponiendo. Entonces tenemos que tener justamente un poquito conocer más las personas. Entonces, como en este momento hay tanta información que esto nos hace perder también tiempo. Por eso que necesitamos justamente esos agentes, es decir, que frente a nuestros abuelos, lo que nos da de información en este momento sobre un tema, que sea un tema ya antiguo como las matemáticas o la pedagogía ya ha evolucionado. Los libros de pedagogía ya cada día sale uno nuevo, con nuevas teorías, con nuevos experimentos, entonces aprendizaje basado en juego o otros. Entonces, como digo, en este momento estamos perdidos en este mundo, entonces hay que tener un horizonte. Y este horizonte, justamente, gracias a la uniformidad que se está poniendo, la idea es lograrlo. Maestra, si un estudiante entra, vamos a hablar de un estudiante de la Universidad Pedagógica, ¿por dónde ingresa a los cursos? Es la primera, ¿cómo es la entrada? Nosotros desde el Centro de Innovación hemos ayudado a hacer la gestión de algunos cursos, a trabajar, incluso nuestra desarrolladora también hace parte del equipo del CADEP y de todo el EPAI, etcétera, etcétera. Pero ¿por dónde entra un estudiante para acceder a los cursos? ¿Estos cursos tienen unas cohortes? ¿Cómo es ese manejo, maestra? Bueno, lo hemos venido manejando desde las universidades a través de las plataformas Moodle, de las universidades donde están cargados los cursos. En este momento, mientras el sistema está completo, que ya viene la cohorte probando el sistema, hemos generado inscripciones por cohortes, ya llevamos 3 cohortes, vamos a la 4ª cohorte que ya viene con el sistema. Entonces, una vez hagamos la convocatoria, se registran a la convocatoria. En este momento la convocatoria también está ampliada para externos que nos quieran acompañar a hacer los cursos. Tenemos cursos para estudiantes, para docentes y para gestores académicos, que son quienes están encargados de la parte administrativa. Cada curso, estos cursos son autogestionables de 20 horas. Cada curso lo que hace básicamente es hacer el enfoque de acuerdo al rol que tiene cada uno. Allí que van a encontrar mejora de herramientas personales, mejora de recursos personales para el aprendizaje, mejora de actividades para los docentes, actualización de competencias para los gestores y autoevaluación de pronto de directivos universitarios que quieren mirar cómo su gestión está haciendo. Lo que hacen es, una vez abramos la convocatoria, si están interesados externamente, recogemos esos datos, los inscribimos a Moodle. Una vez estén subidos a Moodle y registrados en el curso, vamos a hacer el respectivo registro en el sistema para que simultáneo a los cursos usen el sistema. Fantástico. Y hay un tema, bueno, antes de hablar de lo negativo, porque hay que hablar también un poco desde la otra arista,
¿sí? Que pesa mucho, y lo hablaba el profesor Merchan y también lo hablaba Bolán, el tema de la retención. Es decir, no solamente pasa acá en estos cursos, sino a nivel de los MOOCs, a nivel de los cursos, en plataformas que viven de esto, como Coursera, por ejemplo, hay muchas personas que se inscriben, pero realmente quienes inician el curso son más pocas y quienes llegan a finalizar los contenidos son mucho más pocas en relación con la primera inscripción. Entonces, estamos en promedios. Esto no es un invento nuestro. En promedio es por arriba del 60-70% de deserción. Todavía hay mucha gente que requiere o que necesita o que prefiere o que simplemente pierde el interés y que prefiere el contacto personal o el acompañamiento humano. En esos términos, ¿cómo se ha portado o cuáles son las estadísticas que tienes frente a los cursos que hemos ofrecido en la Universidad Pedagógica? Bueno, no tengo aquí exactamente los datos, pero lo que sí hemos generado es efectivamente, inicialmente la deserción era altísima en comparación número de inscritos con número de personas que certificados. Ajá, okay. Que inician y luego que terminan ajá. certificados. ¿Qué estrategias hemos nosotros implementado? Hemos implementado sobre todo en los cursos de estudiantes que requieren más acompañamiento directo, unos encuentros sincrónicos, el resto asincrónicos, un encuentro inicial, un encuentro en el centro y un encuentro al final para poder resolver dudas, sean técnicas, académicas, metodológicas de los cursos, y esto sí nos ha permitido incrementar porque los estudiantes sí solicitan esa retroalimentación. También se hizo con docentes. Y constantes. También con docentes, no, se hicieron con todos, con docentes, Ajá. estudiantes y gestores, sino que lo que quiero decir es que donde más había deserción era en los estudiantes. Y logramos aumentar. De hecho, ahorita los revisores que vinieron del proyecto nos preguntaban eso. ¿Qué estrategias didácticas ustedes utilizaron para haber aumentado la inscripción sin que eso signifique que sea el 100%? Lo otro es que también tenemos un diplomado que también vamos a volver a lanzar. Pues es mucho más largo, y este diplomado lo que estamos haciendo y lo que se ha logrado con las otras universidades es certificar por módulo. Cada módulo de formación es una unidad didáctica completa. Microcréditos. Exacto, y certificamos por módulo, y esto ha hecho que se aumente la motivación a continuar el segundo. Estos cursos son certificados tanto por la Unión Europea, la dirección científica del proyecto, como por la Vicerrectoría Académica de la universidad. Entonces, al tener logro previo, esto también está dentro de toda la teoría de motivación para el aprendizaje. Al poder encontrar un logro previo, terminé un módulo, tuve mi certificación. Y alcanzable. Ha aumentado el que sigan el segundo y el tercero, pues son 4 módulos amplios, y esto también lo analizábamos como una de las posibilidades que había permitido subir la certificación y la terminación de los procesos. Sí, bueno, a mí me preocupa como siempre. Pero qué raro, usted preocupado. No te preocupes. Igual que el profesor Philip, los aspectos éticos y los riesgos que estos entornos pueden tener cuando sesgan una ruta de aprendizaje para la persona, que posiblemente la recomendación lo lleve no solamente al tema del logro, sino a la deserción, o sea, lo que pase lo contrario, porque de pronto en el primer momento le va súper bien, entonces viene un nivel de mayor exigencia, pero sucede que no estaba tan preparado para eso, me siento frustrado y el perfilamiento quedó mal y me fui del sistema. Entonces, esos aspectos éticos, ¿cómo se han ido asegurando en el proyecto, profe? Hay un paquete, este proyecto se hace por paquetes y tareas. Hay un paquete que es el paquete de calidad ética y privacidad e inclusión. Allí se generaron unas directrices de ética, de calidad. La idea es que, por ejemplo, filtre también mucha información, porque a veces también es que la información que pasa no es información que sea fidedigna, confiable, entonces filtra. Hay unos procedimientos éticos y hay unos procedimientos de inclusión. La idea también es que el sistema permite que, por ejemplo, yo tengo mi PLE, ¿cierto? Yo lo personalicé de esta forma, pero en la medida que el sistema se enriquece con el PLE de Carlos, con el PLE de Philip, entonces me recomienda no solamente lo que ha leído la inteligencia artificial de mi ruta académica y de mi perfilamiento, sino lo que otros han hecho. Y le dice, oye, mira, esta otra persona hizo esta ruta, podría funcionarte, y de esa forma garantizamos que no solo se perfile también la preferencia, porque también en el aprendizaje a veces cuando nos vamos solo por lo que somos buenos, pues obviamos estas otras cosas que tenemos que potenciar.
Sí. Entonces, al recomendarle, permite comunidades académicas y esto sí está posibilitando que él continúe entonces no solo con su sola forma y con su sola ruta, sino que pueda Tenga también otras rutas y otras perspectivas que puede probar. Voy a poner un ejemplo local. Quería Dale. entrar, Dale, quería entrar dale. aquí. Tú hablaste de Netflix. Cuando estás empezando a mirar una película de Netflix, entonces a veces la dejas o no la miras. Entonces, porque pones demasiada, justamente aquí estoy sobre la sobrecarga de información. Nosotros nos tocó que gente que está escrito en nuestros programas, porque gracias a la Universidad Pedagógica utilizamos sus plataformas en convención para poder montar cursos gratuitos y los estudiantes los llamaba y a uno me decía, ¿por qué me llamas? No, porque usted se escribe a la plataforma. Uy, es que me escribí a 10. Entonces es también esto, es decir que hay muchos que Sobre ni oferta. siquiera entra o abandona, hay sobre oferta, entonces se está iniciando y uno dice, uy, finalmente esto me gusta más, y lo que pasó es decir que está escrito a varias, y a mí me tocó, yo me escribo a 5 o 6, y empiezo o no empiezo, y me digo, bueno, finalmente por aquí, es decir que esta sobre oferta justamente hace que hay muchos abandonos, no es porque la ruta está mal diseñada, y que no corresponde al perfil. Muchas veces es porque justamente la gente se escribe a demasiadas cosas. Menos es Entonces, más, decían en los años 60 los diseñadores. Que no se desespere el doctor Carlos, porque sí, es por eso también. Bueno, se ha hablado en muchas ocasiones ya en esta última parte del programa de eso que se llama un poco la burbuja o el encasillamiento dada por las recomendaciones que en últimas son algoritmos los que están recomendando. Las ojeras del caballo, diría mi mamá. Sí, muy bien. No entiendo la figura, pero es... las ojeras. Yo entendí que las ojeras del caballo, el caballo con ojeras de mapache. Sí. Perdón, no coincido con sus metáforas campiranas. Lo habíamos extrañado, profesor. Bueno, entonces, en la Universidad Pedagógica, que es un lugar pequeño donde hay proximidad y eso, mucha proximidad, justamente la diferencia ocurre con el encuentro del diferente. Con el encuentro del otro, que cuando uno habla con alguien de matemáticas es absolutamente distinto cuando habla con un profesor de español, cuando así. Y justamente en esa diversidad aparecen dudas, aparecen perspectivas que no se pueden imaginar desde la coincidencia. Y a ese elemento, ese aspecto se le llama un poco la burbuja. Yo claramente sé que hay un paquete en el proyecto que se encarga de esto, pero ¿cómo se ha visto? ¿Qué comentarios hay al respecto? La gente que siente de primera mano si hay recomendaciones inadecuadas. ¿Qué se ha dicho al respecto, mi querida maestra? Bueno, aquí hay algo muy importante que quiero resaltar que se ha dicho varias veces y es la saturación de los ambientes y de las recomendaciones. Algo que ha tenido muy importante PAI en todo el componente de inclusión y accesibilidad web tiene que ver con que eso no necesariamente es para unos. Cuando uno diseña para la persona con discapacidad visual, para la persona sorda, obviamente tiene en cuenta estos requerimientos de apoyo, pero es que esto le puede servir a cualquier persona en cualquier momento que por la ocupación que tiene no puede acceder al video, pero lo puede ir escuchando. Entonces, al tener todas estas opciones, en realidad en vez de generarse la burbuja, se está abre. generando la posibilidad para todos. Otras personas que a veces por no tener una discapacidad instalada o acreditada, pues no tienen acceso a la información desde otros formatos, pues porque en cambio si yo también puedo tener restricción en la movilidad, hoy puedo tener pereza de leer, me duelen los ojos y puedo tener otros formatos, que también ha tenido mucho cuidado el sistema de tener todo disponible pero no al tiempo. Okay. Es decir, para que no haya saturación. Y de no fragmentar ni, ¿cómo se dice?, encasillar a alguien. O sea, no todas las personas con una discapacidad auditiva o sordos, pues quieren saber a través de lengua de señas. Okay. Seguramente, pero uno piensa que eso es lo que necesita. Porque lo piensa desde uno. Exacto. Está Justamente. Disponible, pero él decide si lo hace a través de eso, a través del AVAL Player, Sí. de los subtítulos pero tiene todo disponible porque está diseñado para la diversidad. Ok. Ibas a quería decir algo, intervenir. Philip. Sí. Sí, justamente, el EPI puede ayudar mucho, pero sus riesgos son claros. Datos, traza de usos, posibilidad de vigilancias, sesgos, opacidad, ¿cómo se llama? Que sea Opacidad. Sí, opacidad. Eso. Recomendación, riesgos pedagógicos, y sobre todo lo que confunde clic con aprendizaje.
Entonces, la gran ventaja, bueno, esto está dirigido por la Comisión Europea, entonces no hay riesgos, ya está perfecto. Pero Sí, lo ¿cómo que no? vemos es que... No, la clave es la gobernanza de datos, transparencia, pero lo importante justamente y interesante que usted está liderando este proyecto es el rol clave del docente al centro. El docente tiene que estar al centro de esto. Sí, este es un parte de tranquilidad para los radioescuchas pedagógicos y para las aulas de la Universidad Pedagógica Nacional. La tecnología no reemplaza al profesor, ¿no? Porque el profesor tiene otras tareas, ya lo dijimos la semana Dígale pasada eso a también. Robocop. Entonces, en ese marco, los profesores, como ustedes lo han escuchado ya en voz de la directora del proyecto, la profesora Dora Manjarres, el maestro ha estado vigilando, ha estado supervisando, mirando, controlando los aspectos éticos y la tecnología está al servicio de esa. O sea, todavía de esa Skynet no intención. llega. Skynet. Sí, no, Ahí no. les haría la recomendación de que leyeran la columna del Observatorio de Medios del profesor Bustamante, donde habla acerca de que inteligencia artificial, autor, no formador. Ujú. Sí. Se Estuvimos, hace esa reflexión. estuvimos en la conferencia. Ahora, yo quisiera que le contáramos un poco también al público dónde encontramos información de los productos que ha tenido el proyecto. Por ejemplo, tú planteabas unas lógicas sobre cómo llevar a cabo estos entornos, qué considerar. Me imagino que eso ha quedado en algunas memorias. Según entiendo, hay un encuentro en Yucatán, en México, frente a este tema, entonces allí seguramente van a haber muchas ponencias que hablen del proyecto, pero en este momento, si hoy nuestro radio escucha que nos termina de escuchar en 5 minutos, quiere entrar a encontrar información, ¿dónde lo hace? Tenemos una página web del proyecto, EPAI. Bueno, entran por Google. EPAI latina. EPAI latina. Y ahí ingresan y están todos los recursos, lo que hemos hecho, las directrices, los videos. Es epaidigital.es. Ahí encuentran todo, los criterios del proyecto, la descripción general, Los cursos los recursos, los cursos, los videos. Hay unos videos muy chéveres que referencian para qué va a servir el sistema tanto a cada uno de los actores. Y es de muy esto. importante decir que son de acceso libre, ¿no? Y son No. de acceso Ajá, libre. eso es también, esa metodología, esa manera nos gusta. Finalmente, ¿qué se va a trabajar? ¿Qué se va a proyectar en el encuentro en Yucatán, maestra? Bueno, en el encuentro, pues nos unimos con Diveredutec, el Congreso de Diveredutec de la Red Alternativa, se hace bianualmente, y allí, pues todo lo que tiene que ver con innovación y tecnología para la accesibilidad, para la inclusión, para la interculturalidad, hay diferentes líneas de trabajo y pues vamos a confluir precisamente no solo en los desarrollos de país, sino todo lo que la comunidad a nivel nacional e internacional nos quiera compartir frente a la innovación educativa con un enfoque intercultural, incluyente y accesible. Ok, profesor Philip, nos quedan 5 minuticos para escuchar recomendaciones. ¿Qué cosas deberíamos tener en cuenta cuando diseñemos estos entornos? Ya sabemos que la tecnología ya es parte de la educación. Entonces, la pregunta va a ser si nos ponemos al servicio de la equidad y del aprendizaje o al servicio del control de inercia, como decía el trumpismo actual. Entonces, ya en este momento vemos que esos GPS del aprendizaje, entonces, son necesarios y son una ayuda. Como digo, hay que verlo como un GPS. Entonces, no estar como los taxistas aquí en Bogotá, que solamente siguen el GPS. Es una información, entonces tenemos que ver cómo interpretamos esto. Ok, profesor Carlos, ¿dónde conocer más de este tema? Bueno, hemos recomendado en muchas ocasiones, no es porque sea lo único que conozcamos, aunque sí, pero por supuesto las recomendaciones de la UNESCO sobre la ética de la inteligencia artificial, que es el documento oficial que ya está en español. También hay un documento, disculpen, no me acuerdo de la fecha, de la IA en educación de la UNESCO, y encontramos un MOOC muy interesante que es de la INTEF, INTEF, sobre analíticas de aprendizaje y ciencia de datos en educación. Es un MOOC que les recomendamos mucho porque esta política atraviesa no solamente lo pedagógico, sino también lo jurídico, derechos de autor. Hay una cantidad de elementos que surgen con estas nuevas dinámicas que por supuesto tienen que ver con la educación, profesor. Bueno, les recordamos que estamos en Innova UPN, un programa producido por la
el Centro de Innovación y Desarrollo Educativo y Tecnológico de la Universidad Pedagógica Nacional. Transmitimos desde la Pedagógica Radio, que está celebrando sus 10 años. El día de hoy hemos estado hablando del proyecto EPAI, un proyecto Erasmus que convoca a 11 instituciones a nivel mundial en un consorcio que ha venido ya por trayectorias desde hace muchos años gestándose en diferentes proyectos, sobre todo para el tema de la accesibilidad y la permanencia en las universidades. Estuvo con nosotros nuestra invitada, la profesora Dora Manjarrés, a quien le vamos a dar el gusto de cerrar este programa haciendo recomendaciones frente al uso de estos entornos y las cosas que siguen que deberíamos hacer como maestros de la Universidad Pedagógica Nacional y estudiantes en formación. Bueno, no, pues invitarlos, uno, a conocerse personalmente, a saber cómo se aprende, qué recursos son los mejores que yo puedo utilizar, cuáles puedo optimizar más de los que tengo, cuáles ya tengo pero no son tan funcionales para mí, cómo organizar las herramientas no solo tecnológicas, sino didácticas y la forma de acercarme al conocimiento y de esta forma poder generar mi propio entorno personal de aprendizaje. Para los docentes, pues nada, mejorar sus prácticas, la forma de conectar a los estudiantes con otros entornos y con otros grupos a nivel global, la forma de intercambiar clases espejo, de hacer actividades que permitan que los estudiantes conozcan, exploren sus preferencias y las de otros y generen conexiones desde allí e invitarlos, ¿no?, a que continúen el seguimiento a través de la página del proyecto. Vienen 3 libros que salen publicados desde el proyecto, estamos en esa construcción, viene ya pues el lanzamiento del sistema y el congreso de Diveredutec. ¿Dónde te pueden encontrar? Contactos, ¿dónde te pueden encontrar? Los contactos del proyecto, el CADEP. Bueno, tenemos, si quieren me pueden escribir a mi correo electrónico dmanjarres@pedagogica.edu.co. Pues casualmente soy la coordinadora tanto del proyecto EPAI como del CADEP, y también pueden escribir al Centro de Apoyo y Desarrollo Educativo y Profesional, lo buscan así en el correo y sale CADEP UPN, para también hacer otras solicitudes, ¿no? Solicitudes de apoyo académico, de Genial. lectura y escritura académica, de alfabetización digital, procesos digitales y de innovación educativa. Bueno, permítanme despedir a todos los invitados, el profesor Merchán, en el máster Mario Enríquez, en la producción sonora Yolanda Barrantes y Luis Bautista, comunicaciones Duván Cárdenas, dirección el maestro Alejandro Sepúlveda. Muchas gracias a todos por estar aquí. Profesor Filip, muchas gracias. Gracias, un placer de acompañarlos. Maestro Merchán. Muchísimas gracias y los esperamos dentro de 8 días con otro programa interesante sobre innovación y pedagogía. Un abrazo para ustedes, nos escuchamos en 8 días. Gracias. La Pedagógica Radio, una década tejiendo voces, construyendo saberes. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio.